Amén. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias, hermana. Gracias. Adelante, Rubén, si es tan amable. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Gracias a todos mis hermanos donde se encuentren, en el lugar donde estén. Me da mucho gusto verlos. Me gustaría mucho ver sus caras. Entonces, si pueden prender, por favor, sus cámaras, si tienes esa oportunidad. Sobre todo quiero ver a los varones, porque hoy vamos a hablar un tema muy importante respecto a ese liderazgo espiritual de los varones en el matrimonio. Entonces, me gustaría verlos. Sé que algunos pueden, algunos otros no pueden, pero me gustaría verlos, saber que están ahí presentes y que queremos aprender porque queremos que Dios guíe nuestro matrimonio, nuestra vida. Entonces, bueno, veo que no todos quieren prender su cámara. Espero que no sea eh, por otro motivo, simplemente porque no pueden hacerlo. Pero quiero invitarlos a buscar en su Biblia el Salmo número 128, el Salmo número 127 y el Salmo número 128. Tienen que ver con la familia, con la vida en el hogar, con el matrimonio. En particular, hoy veremos el Salmo número 128. Entonces yo te invito a que tengas tu Biblia abierta. Voy a dar lectura a este Salmo. De aquí vamos a tomar el tema del que vamos a estar hablando esta noche. Salmo número 128. Dice la palabra de Dios: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. En particular, este salmo le habla al varón, al hombre, al hombre. La característica que da este salmo a ese hombre, a ese varón que busca tener un liderazgo espiritual, es que teme a Jehová. Ve el verso 1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, y ve el verso 4 al final, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Esta es la característica más importante que este salmo menciona respecto al liderazgo espiritual. ¿Cuál? Bueno, simple. El hombre debe de ser un hombre temeroso de Dios. Un hombre temeroso de Dios. Hablábamos semanas atrás, meses atrás, respecto al plan de Dios en el matrimonio, lo que Dios declaró del matrimonio, lo que Dios declaró como importante del matrimonio. Primero dijo Dios, no es bueno. Perdón, hermano Rubén, se desactivó por ahí su micrófono. Listo, perdón, no vi eso, perdón. No sé en qué me quedé, voy a empezar. Veíamos meses atrás respecto a que Dios había dado instrucciones de cómo formar el matrimonio. Lo vimos allá en Génesis capítulo 2, donde dice: Dios dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y luego el mes pasado pasamos sobre las responsabilidades del varón, ese varón que busca tener un liderazgo, un liderazgo amoroso, ser el guía del hogar, ser el guía del matrimonio. Y ahora, en este tercer mes, llegamos a la responsabilidad o a la característica principal de ese liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual empieza con el temor de Dios, con el temor de Dios. Ya lo vimos allá en el Salmo número 128. Ahora yo te hago una pregunta: ¿cómo podríamos ver un hombre exitoso? El mundo tiene características que podría pensar el hombre respecto a ese liderazgo, a ese hombre exitoso. Para muchos podría ser un hombre guapo, tal vez inteligente, tal vez rico, con una esposa atractiva, culta, hijos sanos, hijos bien preparados. En realidad, el mundo habla del éxito en ese sentido, pero en el caso de Dios, Dios tiene características distintas a las que el mundo piensa respecto a estos hombres de éxito.
Ahora, ¿qué cualidad debería de tener un hombre exitoso respecto a Dios? ¿O qué dice la Biblia? Bueno, la clave la tenemos ahí en el Salmo número 128. La clave dice que debe de ser un hombre que teme a Jehová, que teme a Jehová. Y esta característica convierte al hombre en una bendición para su familia, para su esposa, para sus hijos. Ahora, probablemente este es lo que nos falta en nuestro matrimonio. Probablemente esto es lo que no tenemos en nuestro matrimonio. ¿Cuáles son los beneficios de temer a Dios? Bueno, aquí nos dice que para ser un tipo de esposo y padre que Dios quiere que seas, el hombre debe de ser un hombre que teme a Jehová, que teme a Dios. Y un temor apropiado a Dios nos va a convertir en una bendición para la esposa y para los hijos. De esta manera el hombre va a ser alguien apreciado en su casa por su familia y podrá ser ese hombre exitoso, ese padre, ese esposo que cumple con sus responsabilidades. El temor de Dios te va a convertir en una influencia positiva y la razón por la cual tu familia se va a levantar. Entonces, es importante que entendamos qué significa ser un hombre temeroso de Dios. Otra vez, estamos hablando de la característica espiritual. ¿Okay? La Biblia dice que hay varias cosas que van a ocurrir en un hombre que teme a Dios. Y voy a mencionar algunas, por tiempo no las podemos revisar todas, pero si puedes anotar o revisar después con calma el video, probablemente algunas de ellas te sirvan en tu vida diaria. Por ejemplo, aquel hombre que teme a Dios va a recibir la instrucción de Dios en cuanto a qué cosas debe de hacer y qué decisiones debe de tomar. Solo voy a ver 3 de ellas, las demás solo las voy a mencionar. Salmo 25:12. Salmo 25:12. Salmo 25:12. Dice el versículo, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Entonces Dios te va a indicar qué decisiones debes de tomar si tú eres un hombre que teme a Jehová. Ahí mismo, aquel que teme a Jehová es próspero en todo. Vean el verso 13. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Entonces, no solamente Dios te va a ayudar a escoger las decisiones o qué decisión debes de tomar, sino además dice el Salmo 25:13, serás próspero en todo. Una más, Salmo 31:19, ahí dice que el hombre que teme a Dios va a experimentar la bondad de Dios. Salmo 31:19, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que les temen, para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Entonces, y hay muchas más, hay más de 20 que tengo aquí en mi lista y las voy a mencionar. Por ejemplo, el hombre que teme a Dios es objeto especial de la protección de Dios. Salmo 31:20, ahí adelante. Tiene hijos a quienes Dios muestra gran compasión. Salmo 103, del 11 al 18. Tiene descendientes que van a ser grandes en la tierra. Salmo 112:2. Son motivados los hombres que temen a Dios a ser amables y generosos. Salmos 112, 4 y 5. Van a demostrar más confianza y valentía. Salmos 112, 6 al 8. Va a experimentar contentamiento. Salmo 112, 5 y 6. Va a ser gente de oración y sus oraciones serán escuchadas. Salmos 145, 19. Son bendecidos con sabiduría. Proverbios 1, 7. Aceptan la enseñanza y son apacibles, Proverbios 8:13. Se caracteriza por ser hombres de integridad y lealtad, Job 2:3. Son considerados y amables, Salmos 112, 4 y 5. Son notables por su conversación constructiva, Malaquías 3:16. Son pacientes y esperanzados, Salmos 147:11. Perseveran en hacer lo bueno, Salmos 112. Trabajan duro, pero además de que trabajan duro, no tanto como para no dedicar un tiempo a la diversión, Salmo 128:3, aceptan la responsabilidad de su propia familia
Salmo 128:3, están dedicados a su familia y la consideran un deleite trabajar por ella. Salmo 28:1 al 4, se deleitan en adorar a Dios. Apocalipsis 14:7, aman las escrituras y ordenan su vida según los mandamientos de Dios. Eclesiastés 12:13. Podríamos seguir y seguir y seguir hablando de cuáles son las bendiciones de aquel hombre que teme a Dios. Ahora, lo más importante es entender qué significa el temor de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? ¿Qué es lo que podemos aprender? Y aquí es donde está todo el problema, porque si no tenemos un entendimiento claro y tenemos ideas confusas que nos impiden entender lo que Dios quiere y cómo nosotros como varones debemos de actuar, entonces simplemente no podremos seguir adelante. Algunos piensan que el temor a Dios es algo difícil, algo incluso que los oprime, que los angustia. Y entonces pensar en Dios de esta manera les provoca ansiedad, miedo, incluso hasta pavor a muchos. Su temor los hace sentirse débiles, en lugar de verlo como una maldición, en lugar de verlo como una bendición, lo ven como una maldición. Creen que Dios es malo y que Dios está buscando la ocasión para agarrarlos y maltratarlos o oprimirlos o incluso hasta destruirlos. Creen que Dios es vengativo, creen que Dios es un ser malo. Y hay quien piensa que esto es el temor a Dios. Hay un hombre en la Biblia que Jesús contó en una parábola. Acompáñenme a Mateo 25. Todos conocemos esta parábola, Mateo capítulo 25. Jesús contó esta parábola hablando de un hombre que se va y le da talento a sus siervos. ¿Te acuerdas? 3 siervos son escogidos. El Señor los escoge y conforme a su capacidad les da talentos, les da un bien de Él para que ellos produzcan. Uno de estos hombres entendía el temor de Dios como lo acabo de mencionar, mal. 2 de ellos convirtieron los talentos de su señor en una inversión y cuando vino el Señor y les pidió cuentas, ellos le dieron más de lo que él les había dado. Pero hubo un tercero que no puso a trabajar su talento y cuando es llamado a cuentas por su señor, simplemente explicó por qué no había hecho nada. Ve el verso 24, Mateo 25:24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué pasó? Bueno, este hombre entendía que su señor era malo, que su señor no era un señor bueno, que era vengativo, que era opresor y simplemente no hizo nada con el talento. Hay quien piensa que Dios es así. Y entonces, ante esa concepción de ese temor de Dios, se paraliza y dice, no puedo hacer nada. Como este hombre que simplemente se convirtió en un inútil, no trabajó, no hizo nada. El concepto que él tenía de su señor era que su señor era un déspota, que se gozaba en avergonzar a la gente y era vengativo. Y entonces simplemente no hizo nada. Bueno, muchos piensan así de Dios. Muchos hombres, y voy a hablar de hombres, muchos hombres piensan que Dios es así, que Dios es malo, que Dios es cruel, que Dios es demasiado difícil como para tratar con él. Y entonces, como este hombre simplemente tiene miedo y no hace nada, se paraliza. Esta es la misma actitud que tienen muchos hombres hoy. Una actitud derrotista. Viven con miedo, no solo a Dios, sino a cualquier persona, a cualquier circunstancia, a lo que pueda pasar porque no sabemos qué viene por delante. Y consideran a Dios como este hombre de la parábola, un Dios vengativo, un Dios malo. Pero el temor de Mateo 25:25 no es el temor de Dios que describe el Salmo 128. Este es otro asunto.
El primero, el de Mateo 25, te va a empobrecer a ti y a tu familia. El segundo, el del Salmo, te va a enriquecer. El miedo de Mateo 25 te va a causar que seas inseguro, que seas autoritario, que seas un esclavo de tu trabajo, de tus circunstancias. Pero el temor a Dios te va a acercar a Dios, te va a estimular a trabajar responsablemente, no te va a llevar a la pereza, te va a motivar a que busques el bien de los demás, no a esconderte de ellos, te va a ayudar a servir a otros, a disminuir tu soberbia, tu egoísmo, a quitar todos esos temores con los que has vivido por años. Entonces, debemos de entender cuál es el temor de Dios y no el miedo a Dios. El miedo paraliza, el temor te fortalece. Y la Biblia nos enseña que si estamos con Cristo, no tienes por qué tener un miedo que pueda provocarte tener pavor a Dios. Si no has experimentado el perdón de Dios por medio de Cristo, por medio de la salvación de Cristo, tienes toda la razón para tener miedo a Dios, pues sigues enemistado con Dios, sigues sin una relación con Dios. Y entonces simplemente todo lo que tú escuches no va a tener sentido porque tu relación con Dios está rota. No puedes entender el temor de Dios y obviamente tienes miedo porque Dios es un Dios soberano, un Dios todopoderoso. Entonces, si tú nunca has confiado en Cristo, vas a tener este miedo, pero si tú eres un creyente y has confiado en Cristo para tu salvación, para el perdón de tus pecados, le has confesado como Señor y Salvador, la Biblia dice que no tienes por qué tener ese miedo. Dios te ha dado la oportunidad de ser su hijo, el derecho de llamarle Padre, y como hijo del Padre celestial, eres un heredero de Dios, has sido justificado, has sido reconciliado, has sido salvo de la ira de Dios. Por lo tanto, en esta nueva relación que tienes con Cristo y con el Padre, ya no tienes por qué tener miedo. Ahora tienes toda la razón para gozarte en Dios, para temerlo de la manera correcta. ¿Cuál es qué es el temor de Dios? Lo voy a repetir 2 veces para que lo anotes. El temor de Dios es una respuesta a un entendimiento bíblico del verdadero y viviente Dios. El temor de Dios es la respuesta a un entendimiento bíblico del verdadero y viviente Dios. Entonces, cuando tú entiendes, como dice la Biblia que es Dios, eso te va a llevar a entender y a vivir frente a ese verdadero Dios. El temor de Dios es entender que estamos frente a Dios y que ese Dios es todopoderoso, que ese Dios está vivo y que ese Dios es real. Y entonces vas a vivir de acuerdo a ese entendimiento. Ya tus acciones van a ser conscientes de que Dios está vivo y te está viendo. Vas a ser consciente de que en todo lugar Dios está contigo, que en tu trabajo, que en tu casa, que en el camino a tu trabajo, que en un negocio, que en tus diversiones Dios está presente y tu vida debe de ser vivida de acuerdo a la presencia de ese Dios. Estás frente a Dios todo el tiempo. Hay un personaje en la Biblia que ilustra este temor de Dios. Ese personaje es Moisés. Moisés, acompáñame a Éxodo 15, por favor. Éxodo 15. Probablemente uno de los personajes más importantes de la historia judía y tal vez de los que menos conocemos, Moisés. Moisés. Antes de este pasaje, antes de Éxodo 15, Moisés tuvo una experiencia muy grande que ayudó a que Moisés entendiera su concepto de Dios. El Señor había rescatado milagrosamente a su pueblo de una destrucción segura porque los egipcios venían,
por detrás de ellos y enfrente estaba el mar. Y Dios había partido el mar en dos partes y el pueblo había pasado en seco. ¿Te acuerdas? Y entonces Dios había mostrado su poder, su fuerza, su misericordia, había mostrado quién era él. Y como resultado, Moisés, totalmente maravillado por lo que acababan de contemplar sus ojos, por lo que el pueblo había pasado, simplemente alaba a Dios. Y este capítulo 15 es esa alabanza de Moisés hacia Dios. Moisés encontró que Dios era un ser que es muy grande, poderoso, glorioso en santidad, poderoso en alabanzas, fiel, completamente digno de confianza, abundante en misericordia, comprometido con su pueblo, absoluta y eternamente soberano, sin ningún rival. Voy a leer una parte, yo te invito a que lo leas con calma, toda esta sección de esta alabanza de Moisés, pero observa cómo Moisés entendía quién era Dios. Verso número 1, Éxodo 15:1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu tierra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temor y espanto. A la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Mejor terminé el pasaje. Creo que nos permite ver lo que Moisés entendía respecto a Dios. Ese Dios maravilloso que había abierto el mar, que había demostrado quién era con su poder. Su respuesta simplemente fue adoración, fue obediencia. Cada aspecto de su vida fue controlada por un concepto grande de Dios. Experimentó en carne propia lo que es el temor de Dios. Lo mismo nos sucede con Abraham, con David, con muchos personajes de la Biblia. Simplemente entendían quién era Dios en lo que la Biblia explica, y ese entendimiento de Dios los hizo actuar de una manera que honraba a Dios. Por ejemplo, Abraham,
por temor de Dios, estuvo dispuesto a dejar la casa de su padre, su tierra y mudarse a una tierra que no conocía. Por temor de Dios, fue un hombre generoso, dispuesto a dar la mejor tierra a su sobrino Lot. Por temor de Dios, estuvo satisfecho con lo que tenía y no se aprovechó. Pudo haber sacado provecho de muchos, pero no lo hizo. Estuvo dispuesto a arriesgar su vida, a gastar su tiempo, su esfuerzo, su dinero por el bien de su familia. Abraham decidió poner la voluntad de Dios antes de todo lo demás, incluyendo sus propios sentimientos y deseos. El concepto que Abraham tenía de Dios lo hizo ser el hombre de fe, el hombre piadoso que fue. Y podría seguir mencionando hombres y hombres de la Biblia que tenían un concepto en su mente de Dios que los hacía actuar de acuerdo a ese Dios que creían. También ahí hay otro problema para nosotros. Si nosotros no tenemos un entendimiento correcto de quién es Dios, no podremos entender lo que significa vivir en el temor de Dios. Un temor de Dios correcto nos hace tener un sentido amplio de la presencia de Dios. Y el Salmo 139 nos declara que no podemos escondernos de Dios. Donde vayamos, en donde estemos, Dios está presente. ¿Te acuerdas? Acompáñame el Salmo 139, por favor. Salmo número 139. Este salmo habla de que todo lo ve Dios, todo lo sabe Dios, todo lo puede Dios y Dios siempre está presente. Y creo que es un buen salmo para poner en nuestra mente dónde está Dios. Dice el verso número 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alma y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estás tú? Donde tú estás, si eres un creyente, ahí está Dios. Por lo tanto, cuidado. Vive bajo el temor de Dios, bajo el entendimiento de que Dios está presente donde tú estás. La última vez que le gritaste a tu esposa, Dios estaba ahí. La última vez que le pegaste a tus hijos por cualquier razón, ahí estaba Dios. La última vez que insultaste a una persona que se te atravesó en el camino o que te hizo algo, ahí está Dios. La última vez que tuviste un pensamiento equivocado con una mujer que no es tu esposa, ahí está Dios. Dios siempre está presente. Entonces, tener un temor correcto respecto a Dios nos hace entender su presencia. Pero no solo su presencia, su majestad. Dios no es un Dios pequeño, Dios es un Dios grande. Dice la palabra que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Entonces no estás hablando de un Diosito que puedas guardar en tu bolsillo, que puedas poner en un nicho. Estás hablando del Dios grande y poderoso que creó los cielos y la tierra. Dios es majestuoso, es incomparable. Pero también debes de tener un entendimiento claro de su misericordia, la misericordia abundante de Dios. La Biblia declara que nuevas son cada mañana sus misericordias y que sus misericordias son tan grandes como está la distancia de la tierra a los cielos.
Ese es el Dios correcto. Pero también debes de tener un sentido, un entendimiento de la gracia de Dios, de ese favor inmerecido de Dios, que si no fuera por ese favor inmerecido de Dios, ninguno de nosotros tendría la posibilidad de ser su hijo. Ninguno. Otro aspecto importante es su fidelidad. Dios es un Dios fiel. ¿Cada cuándo Dios es fiel? Dios siempre es fiel. Dios es fiel aunque nosotros no seamos fieles con Él. Entonces, estas características de Dios, cada vez que vamos a la calle, cada vez que estamos haciendo algo, cada vez que estamos trabajando, cada vez que estamos con nuestra familia, si las tenemos presentes, nos hacen entender quién es Él y van a hacer que actuemos bajo el temor de Dios. Voy a repetirlas. Su presencia, la presencia de Dios, la majestad de Dios, lo incomparable de Dios, la misericordia abundante de Dios, la gracia de Dios, la fidelidad de Dios. Y voy a agregar 3 más. La dependencia de Dios. Nosotros dependemos de Dios. Él no depende de nosotros. Nosotros dependemos de Él para todo, para vivir, para sobrevivir, para progresar, para trabajar, para servirle. Y esto me lleva a otra parte, que es nuestra responsabilidad delante de Dios. Otro aspecto muy importante es nuestra relación con Dios. ¿Qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto Dios nos conoce a nosotros? ¿Qué tanto pasamos tiempo a solas con Él? ¿Y qué tanto nos hemos descuidado esa relación con Dios? La relación con Dios es nuestra prioridad. Y esto es muy sencillo. Nuestra primera relación como hombres es Dios. Dios es mi prioridad. Después de Dios, mi esposa. Después de mi esposa, mis hijos. Y después de mis hijos, lo que tú quieras. Pero siempre en primer lugar, en nuestras prioridades debe de ser Dios. Entonces, si nosotros vemos a ese Dios soberano, a ese Dios perfecto, y lo vemos y lo contemplamos cada día de nuestra vida, vamos a tener un temor de Dios correcto. Y esto va a cambiar nuestra vida, el camino de nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Va a cambiar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque cada vez que voy a decir algo, en mi mente recuerdo que aquí está Dios, entonces tengo que cuidar lo que digo. Tengo que ser muy cuidadoso con lo que hago, con lo que pienso, con mis actitudes, con mi trato. ¿Te acuerdas qué dice Pedro allá en Primera de Pedro 3? Acompáñame a Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3, los versículos del 1 al 6, le habla Pedro a la mujer, pero observa el verso 7. Verso 7. Dice Pedro, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hablábamos de este versículo la semana pasada, el mes pasado, perdón, pero si mi esposa es coheredera de la gracia de la vida, significa que mi esposa es hija de Dios, lo mismo que yo, si eres creyente. Por lo tanto, ten cuidado de cómo tratas a la hija de Dios, porque Él está ahí presente. Él te ve cómo tratas a tu esposa. Te ves si de verdad la amas, te ves si de verdad la procuras, si buscas su bien. Él está ahí presente, Él lo está viendo todo. Entonces, tener un temor de Dios correcto, sano, nos permite ver a Dios en cada instante de nuestra vida y entonces nuestros pensamientos, actitudes, palabras, acciones van a tener que corresponder con ese Dios en el que creemos, con ese Dios que decimos amar y adorar. Y esto simplemente nos va a llevar a tener una entrega
sin reservas, amorosa a Dios, nos impulsará a tener una vida de acuerdo a Dios, a ordenar nuestros asuntos, nuestras relaciones, nuestras decisiones de acuerdo a la verdad, a la voluntad de Dios. Vas a ser un hombre que camina en comunión íntima con Dios. Tu vida va a girar alrededor de Dios. Ya no eres tú el centro de tu vida, sino es Dios el centro de tu vida. Vas a poder decir como Pablo ahí en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo, porque Cristo es lo más importante de tu vida. Vas a estar de esa manera, si tú amas a Dios así, vas a estar estimulado a amar y a relacionarte con tu esposo y con tu familia a la manera de Dios. ¿Recuerdas que le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento de todos? El primero dijo es, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo dijo es semejante, amarás a tu prójimo, y ahí podemos ponerle esposa, hijos, padres, hermanos, suegros, pero empiezas con tu esposa, que es la persona más próxima a ti. Amarás a tu esposa como a ti mismo. Entonces, si tu primer amor es Dios, tu siguiente amor es tu esposa o tu esposo o tus hijos si no tienes esposo o tus padres si no te has casado. Pero tu primer amor siempre debe ser Dios. Vas a ser ese hombre bienaventurado del Salmo 128. Te vas a convertir en una bendición para tu esposa, para tus hijos. Vas de esa manera a tener un liderazgo amoroso, un liderazgo que te va a permitir construir a una familia como Dios quiere y no quedar como ese sueño imposible de una buena o ese deseo de tener una buena familia, un buen hogar, sino se va a convertir en una realidad. Pero si Dios, y perdón por ser tan claro, si Dios no es tu prioridad, si tú no amas a Dios por sobre todas las cosas, difícilmente vas a amar a tu esposa. Es más, es imposible que ames a tu esposa como Dios lo ha ordenado. Es imposible. ¿Cómo podemos adquirir el temor de Dios? ¿Cómo podemos obtenerlo? Probablemente aquí hay algunos que no son creyentes. Bueno, solo es posible si has nacido de nuevo en Jesucristo. Si no has hecho, si no, Cristo no es tu Señor, si Cristo no es tu Salvador, vas a vivir con pánico, con miedo delante de Dios, como vivió ese hombre de Mateo 25. Para temer a Dios de una manera correcta, apropiada, se requiere la obra de gracia de Dios en tu vida. Se requiere que le hayas entregado tu vida a Cristo y que Él haya transformado tu ser. Y entonces, con la presencia del Espíritu Santo, Él va a impulsarte a tener una nueva vida. Tener una nueva vida ahora que has sido redimido por el pecado, por Jesucristo. Pedro nos reta a vivir nuestra vida con temor, con temor. Cuando conocemos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Ve ahí a Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Estábamos en el 3, ve al 1, ahí adelantito. Primera de Pedro 1, 17. Primera de Pedro 1, 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, si tú has conocido a Cristo de esta manera, Pedro nos reta a vivir la vida diaria basada en el temor de Dios. Este temor nos debe de llevar a tener un concepto de Dios, un gran concepto de Dios por la manera en que nos salvó. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, del poder del pecado, por medio de la muerte de su Hijo, por medio de la muerte de Cristo. Y esa redención, dice Pedro, incluye la liberación de nuestro antiguo estilo de vida, en la cual vivíamos sin un temor reverente a Dios.
Si tú no eres creyente, necesitas primero la vida nueva en Cristo. Eso es lo primero que tiene que suceder. Si tú eres creyente, necesitas tener un concepto correcto de Dios en tu vida. Y lo primero que viene a nuestra mente es que Él nos rescató, Él nos salvó. Él nos salvó de la muerte eterna debido al pecado. Tal vez nuestro problema como cristianos es que aunque hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador, el temor de Dios que tenemos es pequeño, porque nuestra relación con Dios es superficial. Es solo de los domingos, es solo de 2 horas o de 3 horas. Y entonces necesitamos crecer, desarrollar un entendimiento de que Dios es vivo y Dios es verdadero. Si no tenemos ese entendimiento, no podremos vivir bajo el temor de Dios. Dice Jeremías 32, lo voy a leer, anótalo, Jeremías 32, 38 al 40. Jeremías nos dice, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios y les daré un corazón y un camino, dice Jeremías, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré, dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Aquí Jeremías dice que el pueblo de Dios le pertenece a Dios, y ese pueblo que le pertenece a Dios son los que le temen. Le temen porque ese entendimiento de Dios nos mueve a temerle. Es algo natural. No es algo obligado, no es algo que nos impone, sino simplemente por ese amor, por esa gracia, por esa misericordia, nosotros nos volvemos a Él con un temor correcto, porque entendemos quién es Dios. ¿Cómo podemos desarrollar un concepto correcto del temor de Dios? Hay 3 factores que hacen la diferencia. Voy a hablar de 3 cosas que cambian el entendimiento de un hombre o una mujer respecto al temor de Dios. El primero es la oración. El primero es la oración. Debemos de tener vidas de oración. Tú puedes conocer la vida espiritual de un hombre cuando lo escuchas orar. Yo no sé si todos han tenido oportunidad de escuchar a un niño orar. Los niños oran y lo que dicen en su oración depende de lo que conocen de Dios. Por ejemplo, si el niño conoce que Dios es amor, el niño va a orar hablando de que Dios es amor. Si el niño conoce que Dios creó todas las cosas, el niño va a orar de esa manera. Lo mismo sucede con un joven y con un adulto. Tú puedes ver la vida espiritual, cómo ha madurado esa persona de acuerdo a sus oraciones. Entonces, un hombre que teme a Dios, dirige sus oraciones a Dios, reconoce quién es Dios, sabe quién es Dios, y entonces confía en Dios en sus oraciones, puede descargar su corazón en Dios, puede hablarle a Dios de todas las cosas, no se limita en nada, porque sabe que Dios lo escucha. Esto era lo que vivía Pablo. Pablo casi siempre en sus oraciones le pide a Dios que se muestre, que le dé sabiduría. Sus oraciones de Pablo son dirigidas a Dios. Pablo le pide a Dios que haga algo en su vida, que haga algo en la vida de sus lectores, lo que hace que entendamos que Pablo entendía que solo puede un creyente vivir con la ayuda de Dios. El enfoque de Pablo es que Dios dé sabiduría para que podamos conocerle mejor. Y si tú eres un hombre temeroso de Dios, vas a orar porque temes a Dios. Y mientras oras, ese sano temor de Dios va a ser alimentado, va a ser nutrido, porque tienes una vida de oración. Y simplemente esto te va a llevar a un trabajo, a un desarrollo para construir tu familia como Dios quiere por medio de la oración, porque entiendes quién es Dios y oras
agradecido por ese Dios al que estás buscando. No puedes tener una conciencia, un entendimiento claro del Dios de la Biblia o construir una familia como Dios quiere sin una vida de oración. Necesitas tener una vida de oración. Pero la oración solo es la primera de las 3 piezas. Es el primer factor. 2 factores más. La reflexión. Este casi no lo usamos. Casi no lo usamos. Acompáñame al Salmo 46, por favor. Salmo 46. Según este Salmo 46, para desarrollar una conciencia controlada, debes, dice el verso número 10, estar quieto y reconocer y conocer quién es Dios. Voy a leer el verso 10. Dice Salmo 46, 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Esto quiere decir que debes de tomar un tiempo en tu vida agitada, como la tenemos todos, para reflexionar, para pensar quién es Dios y qué es Dios, qué quiere Dios. Este Salmo 46 describe a un hombre esperanzado, seguro, confiado, valiente en medio de circunstancias muy difíciles. No es natural en él, pero ha llegado a ser este hombre porque ha aprendido a pensar, a reflexionar, a estar quieto y a conocer, a identificar quién es Dios. Y esta debería ser una actividad regular en nuestra vida. Estar quieto y meditar en Dios. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Debemos de tomar un tiempo diario, constante, para reflexionar en la persona y en la obra de Jesucristo, que es Dios, quién es, qué hizo, qué está haciendo, qué hará y qué espera de nosotros. Y durante este tiempo de reflexión, buscarlo personalmente, hablar con Él de lo que hay en tu mente. Él te va a escuchar y a través de sus palabras va a responder tus dudas y tus miedos. Esta reflexión es simplemente pararte y voltear al cielo, tal vez voltear a ver a tus hijos, a tu esposa y observar su gracia, su sabiduría, su amor, su misericordia, su compasión, su comprensión, su justicia, su poder. Y cada vez que veas a ese Dios, vas a entender quién es Él y quién eres tú. Tenemos que buscar conocer a Dios de una manera completa. Y la única manera, dice la Escritura en el Nuevo Testamento, que yo puedo conocer a Dios es a través de Cristo. Entonces, tienes que buscar a Cristo. Tenemos que buscar con frecuencia quién es Cristo, qué hizo por mí. Recordar la cruz, recordar el sepulcro vacío, recordar su ascensión, recordar dónde está ahora junto al trono de Dios intercediendo por nosotros. Tenemos que buscar a Dios, reflexionar en Dios para entender quién es Él y quién soy yo. Casi siempre, por ejemplo, que nos paramos frente a un espejo, lo que vemos es grande, ¿no? Decimos, qué gran hombre hizo Dios. Dios sí de plano hizo una obra magnífica porque nos estamos viendo en el espejo. Bueno, en realidad a quien deberíamos de ver es a Dios porque fue Él quien nos creó. Es Dios quien nos da la oportunidad de la vida, por ejemplo. Es Dios quien nos da la oportunidad de ser sus hijos. Entonces, cada vez que volteamos a ver a Dios, cada vez que pensamos en la obra de Dios, en la gracia de Dios, en las perfecciones de Dios, esto nos lleva a un entendimiento más claro de quién es Él. Llevamos 2 piezas del rompecabezas, 2 factores. Primero, la oración. Segundo, la reflexión. Y uno tercero muy importante, la palabra de Dios. La Biblia, y lo sabemos, es una revelación de quién es y qué es Dios. Y cada vez que medites en la palabra, esa relación con Dios va a fortalecerse, va a nutrirse.
Jesús lo dijo ahí en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. David en el Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Obviamente habla del temor de Dios. El temor de Jehová, dice, es limpio. Es limpio. David sabe entonces que un estudio profundo y correcto de la palabra de Dios lleva al hombre a una correcta adoración a Dios. Tú no puedes saber quién es Dios si no lo buscas en la Escritura. No puedes saber quién es Dios. Es más, te doy un consejo, no me lo has pedido. Lee los salmos. Lee los salmos. Medita, reflexiona, ora a través de los salmos. Lee los salmos. Todos los salmos son alabanzas. Eso ya lo sabemos. Pero todos los salmos son alabanzas de lo que Dios es y lo que Dios hace. Y entonces cada vez que encuentres qué hace Dios, dale gracias a Dios por ello. Cada vez que encuentres quién es Dios o qué es Dios, ora a Dios por ello. Debemos reconocer que en la Biblia encontramos la palabra de Dios. Dios se reveló a través de su palabra. Y aquellos que vamos a la Biblia constantemente, vamos a encontrarnos que no nos va a defraudar. La Biblia va a cumplir el propósito por el cual Dios la envió. Dios ha revelado en su palabra su poder, su grandeza, sus atributos, sus obras, su propósito, su voluntad, sus intenciones, sus planes, sus deseos, e incluso el castigo para el mundo que lo rechaza. ¿Dónde? En la Biblia. En la Biblia. Mi hermano, si tú quieres de verdad ser un líder espiritual de tu hogar, un líder espiritual de tus hijos, de tu esposa, tienes que ir a la Biblia y encontrar quién es Dios. Y al reconocer quién es Dios, ahora llévalo a tu vida diaria. Y cada vez que vayas a decir algo, cada vez que vayas a hacer algo, cada vez que venga un pensamiento, cada vez que tengas una actitud, cada vez que algo pase en tu vida, recuerda que Dios está presente. Dios está allí y vive bajo el temor de Dios. Tenemos que aceptar que Dios nos habla cuando leemos la Escritura y debemos leerla como si fuera la carta de alguien que te ama. Debemos recibir los mandamientos de Dios como los consejos de nuestro Padre. Ese Padre, ese Señor, ese Salvador personal, grande y temible, el Dios de la creación, pero también el Dios de la redención. No veas la Biblia o las enseñanzas de la Biblia como reglas que no puedes entender. Responde a la palabra de Dios con obediencia. Ve a las Escrituras buscando profundizar en tu relación con tu Padre. Ve a las Escrituras porque en ellas hay vida. En ellas hay vida. Solamente quiero mencionar un ejemplo. Un solo ejemplo. Estábamos allá en Primera de Pedro. Busca otra vez Primera de Pedro capítulo 3, por favor. Dice que el hombre, dice este versículo número 7, Primera de Pedro 3:7, que el hombre debe de vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Un detalle muy importante que no podemos perder de vista es que el responsable directo de tu esposa eres tú. El responsable directo de tus hijos, de tu familia, eres tú. Tú eres el responsable. Espiritualmente, tú eres el responsable. A quien Dios va a demandar cuentas es a ti, no a ella, a ti como varón. Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con mi hija? ¿Qué hiciste con tus hijos? Con los hijos que yo te di para que los guiaras en mi camino. A quien va a demandar Dios es a ti, varón, no a tu esposa.
Y entonces tú debes de entender que tú eres responsable de cómo viste tu esposa. ¿Tu esposa viste como una hija digna del Dios de los cielos y la tierra? Y tal vez la responsabilidad, tú dices, bueno, pues es que yo no le compro la ropa mal hecho. Tú deberías de comprarle la ropa. Tú deberías de supervisar su vestido, su atuendo, su peinado, su calzado. Tú deberías de hacerlo. Tú eres responsable de la vida de tu esposa, de lo que ella hace, de lo que ella aprende de la Biblia, porque ¿quién se lo va a enseñar? Tú eres el responsable de hacerlo. Tú eres responsable de que ella sea una hija obediente de Dios. Tú eres responsable de que ella tenga una vida espiritual, una intimidad con Dios, lo mismo que tus hijos. A mí no me va a demandar Dios nada de tu familia, me va a demandar de la mía, de mi esposa, de mis hijas. Pero tú eres responsable delante de Dios respecto a tu esposa y a tus hijos, porque a ti te ha delegado la responsabilidad de vivir con ella sabiamente, de dar honor a ella como a vaso más frágil, de tratarla como a una coheredera de la gracia de la vida. Y entonces, y solo entonces, tus oraciones van a llegar al Padre. Solamente allí, no lejos de Dios, con Dios, solamente con Dios. ¿Cómo podemos tener ese entendimiento de ese temor de Dios? Mi hermano varón, debes de tener una vida de oración. No estoy hablando de que tengas que pasar 8 horas orando, tal vez no. Eso no habla de una vida de oración. Una vida de oración es la que constantemente está en relación con Dios a través de la oración. Y puede ser que estés en el transporte público, en tu trabajo, en tu negocio, en tu casa. Allí estás orando a Dios, pidiéndole a Dios sabiduría para guiar a tu esposa y a tus hijos. Segundo, reflexionando en Dios, entendiendo quién es Dios. Entendiendo quién es Dios y qué hace Dios en tu vida. Y cada vez que veas algo que Dios hace, algo que Dios permite, un plan, una oración contestada, alaba a Dios por eso. Alaba a Dios porque sigue siendo ese Dios vivo y verdadero en el cual creíste y en el cual sigues creyendo. Y por último, importante, mi hermano, valora la palabra de Dios. Valora lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Allí Él se ha revelado, Él se ha mostrado tal cual es, con todas sus perfecciones. Y esto es para que nosotros aprendamos a temer a Dios, tengamos un temor correcto de Dios. Hermano varón, tú eres responsable de ser el líder espiritual de tu familia. Y la característica que Dios espera de ti no es ser un ogro, no es ser un fariseo, no es ser un hombre que muy espiritual, pero sin nada en el corazón. Dios desea que tú seas un hombre que tengas temor de Él, un temor correcto y sano. Quiero terminar con 2 versículos de la Biblia. Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. Los últimos 2 versículos de este libro, Eclesiastés 12, 13 y 14. Eclesiastés fue un libro escrito por Salomón, el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra después de nuestro Señor Jesucristo. El hombre a quien Dios le dio una capacidad muy superior a todos los seres humanos. Y Salomón en su vejez termina escribiendo este libro. Termina dando estos 2 versículos que con ellos quiero terminar. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es el todo del hombre? 2 cosas. Teme a Dios. Ten un concepto correcto de Dios. Ten un concepto correcto de Dios y vive bajo ese temor. Y segundo, guarda, obedece sus mandamientos. Obedece sus mandamientos. ¿Por qué? Salomón, ¿por qué debo de temer a Dios? ¿Por qué debo de guardar los mandamientos de Dios?
La razón la da en el verso 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Por qué debo de vivir bajo el temor de Dios? ¿Por qué debo de guardar los mandamientos de Dios? Porque al final Dios traerá, dice el versículo, Dios traerá toda obra, todo lo que hagamos a juicio, lo bueno y lo malo. Dios lo va a probar. Dios va a probar tu vida y Dios va a ver qué tanto has hecho, qué tanto has cumplido con sus palabras, qué tanto has cumplido con ese temor que Él espera de ti. Tú eres el responsable, mi hermano. Tú eres el responsable de ser el guía espiritual de tu familia. Esto es para ti, varón. Pero veo muchas mujeres. Bueno, también tú, hermana, debes de tener un temor de Dios correcto. Un temor de Dios que te lleve a honrar y a bendecirlo a Él. Eres tú el responsable. Pero tú, mi hermana, también tienes una responsabilidad al vivir bajo la soberanía de Dios, bajo ese temor de Dios. Vamos a orar. Padre, te quiero agradecer, Señor, por esta bendición de poder estar con mis hermanos, Señor, esta noche. Poder meditar en tu palabra, poder aprender, Señor, de ti. Poder conocer, Señor, qué es lo que tú dices, qué es lo que tú demandas de nuestras vidas como varones. Padre, primero que nada quiero pedirte perdón, porque tal vez, Señor, no hemos hecho como debimos de haber hecho, porque tal vez, Padre, hemos estado esforzándonos inútilmente, haciendo cosas buenas, pero no buscando, Señor, agradarte a ti en primer lugar. Perdónanos por ello, Padre. Perdónanos si hemos dicho, hemos actuado, hemos obrado, hemos tenido pensamientos, actitudes, acciones, palabras, Padre, que han manchado, Señor, tu santidad. Perdónanos, Padre, por ello. Perdónanos si en lugar de vivir, Señor, bajo tu temor, hemos vivido, Señor, sin ningún temor de ti. Rebeldes totalmente, Señor, a ti. Perdónanos, Padre. Perdónanos si en nuestro trato a nuestra esposa, a nuestros hijos, no hemos mostrado, Padre, que te conocemos, que te amamos y que te queremos obedecer. Y Padre, ayúdanos. Nuestro deseo es ser ese líder espiritual, ese hombre que tú esperas de cada uno de nosotros, ese hombre que tiene temor de ti, ese hombre que deja, Señor, todo de lado porque tú seas su prioridad, ese hombre que te ama, ese hombre que te obedece. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos porque queremos, Señor, obedecerte, porque queremos agradarte, Señor, con nuestras vidas. Padre, gracias por darnos esta oportunidad de escucharte. Gracias por lo que cada día, Señor, a través de tu palabra nos enseñas. Gracias, Padre, por darnos este privilegio como tus hijos. Oramos también, Padre, por aquellos que tal vez todavía no conocen a Cristo de manera personal. Por aquellos que tal vez es la primera, la segunda vez que tienen un acercamiento, Señor, a ti. Dale la oportunidad, Señor, de escuchar tu evangelio y de voltear hacia Cristo y de creer, Señor. Abre su entendimiento, abre su corazón, Padre, para que tu palabra penetre y dé fruto que te honre a ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre. Y gracias por darnos este tiempo. Oramos agradecidos y pidiéndote esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues gracias a Dios, de verdad, por esta enseñanza, por esto, que nada es casualidad. El Señor siempre tiene